Estados Unidos es sin duda uno de los actores más importantes en el actual contexto internacional. Ya no solo cuenta con la fuerza militar más poderosa y tecnificada del mundo, sino que además tiene una influencia política muy fuerte. La política exterior de los Estados Unidos es sumamente compleja. La política exterior de este país, conforme ha evolucionado a lo largo de los años, ha logrado tener mayor influencia sobre la esfera internacional. A través de la historia se puede observar que su política exterior se ha visto reflejados sus intereses egoístas, unilaterales y expansionistas. No obstante, dichos intereses siempre habían sido disfrazados bajo el discurso de que lo que se pretendía era proteger a la comunidad internacional, defender la paz mundial y la seguridad internacional. Los Estados Unidos proclaman su ferviente deseo y obligación de hacer extensivos sus valores de libertad, justicia y democracia hacia el resto del mundo. En el presente trabajo queremos presentar de manera general los rasgos más importantes de su política exterior, los aspectos teóricos y prácticos que envuelven su política, haciendo hincapié en su doble discurso. La importancia de analizar la política exterior estadounidense radica en que ésta tiene un impacto mundial, puesto que al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una de las naciones líderes y se situó como uno de los actores principales dentro de las relaciones internacionales, al posicionarse como una potencia hegemónica militar, política y económica. Los Estados Unidos tienen su origen gracias a la colonización que se dio desde Europa, principalmente. En este momento es uno de los países más importantes en el actual contexto internacional, ya que todavía cuenta con la supremacía militar, es la primera economía mundial y posee una influencia política fuerte. Durante la Revolución estadounidense, los Estados Unidos establecieron relaciones con varias potencias europeas, Francia principalmente, España y los Países Bajos, ya que estos podrían intervenir en la guerra contra Inglaterra, pues tenían un enemigo mutuo. En general, los Estados Unidos permanecieron a distancia de las discusiones europeas, enfocándose en la extensión territorial de Norteamérica. La política exterior de los Estados Unidos es sumamente compleja. El sistema constitucional de Estados Unidos prevé una distribución precisa de poderes a la presidencia, Congreso y la sociedad civil, un poder capaz de influir de un modo muy diferenciado sobre la elaboración de su política exterior. Ciertos fundamentos de la política exterior de los Estados Unidos están presentes desde su creación. Al analizar la historia, observamos que su política exterior se transforma constantemente y siempre responde a sus propios intereses. Su discurso de libertad, democracia, de defensa y seguridad siempre han buscado implantar sus valores y estilos de vida como único camino hacia la paz y el progreso. Hemos visto, independientemente de quien ocupe la Casa Blanca, sean republicanos o demócratas, la política exterior de Estados Unidos no realiza cambios drásticos, solo variaciones de matices y de tonos. La política exterior de este país siempre se ha sustentado en una serie de imperativos básicos desde su origen en el siglo XIX y se han mantenido. Estos imperativos son la tendencia, doctrinas, esquemas de poder, políticas y terminología. Es importante el número de acuerdos y tratados que ha firmado los Estados Unidos. Sin embargo, hay que señalar que las Naciones Unidas, donde los países de todo el mundo se reúnen para decidir cuestiones económicas, sociales y políticas, los Estados Unidos ejercen una enorme influencia. En su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos tienen derecho de veto respecto de las principales decisiones de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad y por ser la primera economía mundial, deben pagar una cuota proporcional del presupuesto de esta organización. Han intentado establecer un doble rasero para las normas internacionales, buscando la condena de sus enemigos, pero esforzándose de librarse a sí mismos y a sus aliados de todo escrutinio por parte de las Naciones Unidas. Se erigen en autoridad mundial en materia de derechos humanos, justicia y medio ambiente, pero no han firmado
o ratificado muchos de los principios de los principales tratados o convenciones relativos a esas cuestiones. Además, es importante el tratamiento que le dan al problema de los indocumentados. Su participación en las cumbres internacionales la encontramos en el grupo de los 20. Es un foro de 19 países más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente desde 1999 jefes de Estado, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por 7 de los países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más Rusia. 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo y la Unión Europea como bloque económico. España es un invitado permanente en el grupo de los G20. Sus principales representantes diplomáticos los encontramos sin duda con Henry Alfred Kissinger. Es un político germano-estadounidense de origen judío que tuvo gran influencia sobre la política exterior no solo de los Estados Unidos con respecto a los demás países, sino que también directamente sobre la variedad de otras naciones. Ejerció como secretario de Estado durante los mandatos presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford, jugando este papel preponderante en la política exterior de los Estados Unidos entre 1969 y 1977, y fue consejero de seguridad durante todo el mandato inicial presidencial del primero. Los Estados Unidos mantienen sus relaciones estrechas con sus aliados, principalmente con Francia, Inglaterra y Alemania, aunque su poderío económico mantiene relaciones comerciales con casi todas las naciones del mundo, abarcando los 5 continentes. Hoy día, la relación y participación entre ambas naciones es de una codependencia en cuanto a economía, trabajo, educación y migración. La relación México-Estados Unidos no es un tema sencillo de abordar, de acuerdo a internacionalistas. Por un lado, yo diría que nunca antes se habían alcanzado la multiplicidad y la profundidad de contactos que hay entre funcionarios de ambos gobiernos. Pero por otro lado, todavía prevalece en buena medida la desconfianza. Yo diría que se ha avanzado más en la relación entre México y Estados Unidos a nivel de las ciudades fronterizas, de los estados que tienen entre sí un nutrido intercambio, incluso de las comunidades de envío de inmigrantes y las comunidades de acogida, que entre los capitales de los dos países. Hasta hoy en día, tanto México como Estados Unidos se han limitado a decirle al otro país, lo que está haciendo mal o lo que está dejando de hacer. México dice a Estados Unidos: tienes que evitar el flujo de armas, de asalto y de dinero ilícito, producto del crimen organizado. De Estados Unidos